¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por su sintonía. En esta oportunidad vamos a tener un muy interesante programa. Vamos a contar con la presencia de la licenciada Luisa Nuño, abogada experta en temas de derecho privado con más de 20 años de experiencia, con la cual vamos a hablar sobre la nueva ley contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la ley número 155-17, y cuáles obligaciones se derivan de esta ley para las empresas y personas que realizan negocios en República Dominicana. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con la licenciada Luisa Nuño. Bienvenida, Luisa, a Enfoques Jurídicos. Gracias, Boris, por la invitación. Un placer para mí estar contigo en el día de hoy. Y muy oportuna tu visita, ya que vamos a hablar sobre la ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Para iniciar, sería importante saber quiénes pueden incurrir en este delito de lavado de activos, cuáles actividades pueden dar lugar a que se genere el delito. Sí, perfecto. Mira, bueno, lavado de activos o blanqueo de capitales no es más que disfrazar el origen ilícito de una fortuna para aparentar que estos fondos que ingresan en una determinada economía provienen de actividades comerciales lícitas. Y entonces hay diferentes tipologías, pero todo el esquema que tenga por finalidad lograr este disfraz de un origen ilícito que está detrás de esta fortuna es considerado lavado de activos. Normalmente el lavado de activos está asociado a otras infracciones. No se da por sí solo, porque por definición no es más que lavar el dinero que viene de una infracción penal grave. Entonces se encuentra asociado. Tradicionalmente asociábamos lavado de activos con terrorismo y con narcotráfico, tal vez porque eran los tipos penales que más dinero generaban y que por lo tanto eran más dados al lavado. Las cosas han ido cambiando, 15 años de experiencia luego de la ley 72-02 nos llevan a incluir en nuestro derecho positivo esta ley 155-17, que definitivamente amplía el abanico de infracciones precedentes, que no son más que aquellas infracciones penales que abren la puerta al lavado de activos. Cometiendo una primera de esas infracciones, yo comienzo a realizar el tinglado para blanquear esos capitales de origen ilícito. Y bueno, el legislador dominicano ahora con esta pieza incluye sobre todo temas como defraudación de la cosa pública, los delitos de corrupción, los delitos tributarios que han levantado mucho el debate, pero que es bueno siempre aclarar que no es lo mismo una falta tributaria que un delito tributario, que el contribuyente que se olvidó pagar un impuesto o que no tenía la economía suficiente en un determinado momento para estar al día con la administración tributaria no necesariamente ha incurrido en un delito. Hablamos de delito tributario cuando ha habido una intención de defraudar al fisco, cuando se ha montado un esquema para lograr esa defraudación y por lo tanto ese dinero es un dinero sucio que luego entonces se disfraza y se hace aparentar que es un dinero que proviene de una actividad comercial lícita y entonces ahí se produce el lavado de activos. Muy bien, hay un concepto que establece esta ley que tiene a mucha gente preocupada y es el referente a los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? ¿Y qué significa ser un sujeto obligado de acuerdo a la ley 155-17? Qué bueno que me haces esa pregunta, Boris, porque percibo cuando hablo de estos temas que la gente dice, pero yo soy el bueno, ¿por qué yo soy un sujeto obligado? ¿Por qué las obligaciones recaen sobre mí? Que soy un comerciante, que opero lícitamente y ahora me han puesto esta carga, que tengo que hacer una investigación, que tengo que hacer una debida diligencia, que tengo que cumplir con una serie de obligaciones, realizar una serie de actos que antes yo no estaba llamado a realizar. ¿Por qué me han puesto esta carga sobre mis hombros? Y yo respondo, es que los sujetos obligados son aquellos entes que precisamente el Estado ha identificado como sus aliados en la prevención y el combate
de este flagelo que es el lavado de activos. Son entidades comerciales que operan lícitamente y que son utilizadas, que internacionalmente se ha determinado que hay ciertos sectores que son blanco de los lavadores de activos para, por vía de esa actividad comercial que es lícita de esos sujetos obligados, blanquear capitales. Y ahí vienen los sujetos obligados no financieros, que estaban en la ley del 2002, no con el nivel de detalle, no con el apuntalamiento que tienen ahora en esta ley 155-17, pero muchos de ellos ya estaban, aunque no se desarrollaron en la práctica, en sus labores, sino que la labor de prevención quedó más en los sujetos obligados financieros, en la banca y en las entidades del sector financiero. Entonces, ¿cuáles son? Sobre todo aquellos que se dedican a la compra y venta de vehículos de motor, de barcos, de aeronaves, de narcotráfico, los dealers. El caso de los promotores del sector inmobiliario, los constructores, los vendedores de inmuebles, los joyeros, los marchantes de obras de arte, porque son estos sectores que tradicionalmente los lavadores de activos han utilizado para adquirir precisamente ese tipo de bienes y servicios que muy legítimamente venden estas empresas, pero que lo adquieren con capital sucio, y ahí comienza el tinglado de lavar activos. Es decir, que esto también puede incluir a los abogados, los ingenieros, los arquitectos que intervienen en procesos de construcción y o venta de inmuebles. Perfecto, los abogados, yo que soy abogada de profesión igual que tú, los abogados somos sujetos obligados, lo éramos también bajo la ley del 2002. ¿Qué pasaba? Que en el 2002 teníamos una legislación que no establecía con total claridad cuáles eran mis obligaciones como abogado sujeto obligado designado por la ley, pero tampoco tenía un ente supervisor que me pautara, que me diera unas instrucciones de cómo proceder. ¿Y cuáles son las obligaciones que tenemos ahora? Ahora con esta nueva ley que tiene mayor nivel de precisión y detalle. Por ejemplo, el que está viendo el programa y es arquitecto, ingeniero o promotor de viviendas e incluso abogado, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son esas cargas o esas obligaciones que pone el Estado y que nos convierte entonces en colaboradores o aliados para la prevención del lavado de activos? Comenzando, tengo que decir que tiene que hacer una debida diligencia de tu cliente, entendiendo como tu cliente la persona a la que tú le brindas un servicio, le ofreces un producto, y la persona con quien te relacionas. También el concepto es amplio porque es también de quién yo recibo productos y servicios. Tengo que investigar con quiénes estoy realizando operaciones comerciales. Entonces, debida diligencia implica sobre todo identificar al cliente por fuentes confiables, saber que si estoy hablando con Boris de León, es Boris de León, porque he visto su cédula de identidad, porque he visto sus documentos de identificación, porque tengo algún tipo de credenciales de quién es Boris de León. Es también establecer unos programas de cumplimiento, que no es más que hacer esta labor de prevención basados también en riesgo. Si trato con Boris de León, seguro que tan pronto haga una mínima investigación de ti, me voy a sentir tranquila. Pero no pasa igual cuando trato, por ejemplo, con un extranjero, que no tengo tanta facilidad de identificarlo. No pasa igual cuando trato con una persona que viene de sectores que están marcados como sectores riesgosos. Hay localidades, hay países, hay ciudades donde ha permeado más el narcotráfico, donde hemos visto más ciertas actividades de corrupción, de ilícitos. Entonces ahí tenemos que hacer una debida diligencia más detallada, ampliada. Pasa igual también cuando trabajo con una persona políticamente expuesta, porque uno de esos delitos precedentes son los de defraudación de la cosa pública, me gusta hablar así, sentido general. Entonces, el político que es funcionario público, que administra fondos públicos, tengo que mirarlo con mayor rigor. Tengo que investigar muy bien que esos fondos con lo que él está comprándome activos son fondos que él ha obtenido lícitamente. Y el abogado o el nuevo sujeto obligado, entonces tiene que ejercer esa función o tiene que designar a una persona dentro de su empresa
porque hoy día hay muchos negocios de único dueño que entonces estarían también alcanzados por esta normativa. Es decir, que hay que establecer un nuevo protocolo de actuaciones al momento de empezar a interactuar con un cliente. Me parece similar a lo que ocurre con la banca, que al momento de uno dirigirse a solicitar un servicio, te ponen a llenar un formulario, se reportan algunas transacciones. Esto tiene entonces ahora que extrapolarse a las actividades de los abogados, ingenieros, arquitectos, joyeros, bancas de loterías. Así es, se trasladan esas mismas obligaciones, ese mismo quehacer. Entonces ahora los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los sujetos obligados, como bien te definía, cuando realizan esas operaciones de movimiento de capitales. Fíjate que hablamos de operaciones, no son todas las operaciones, hablamos de operaciones de compra y venta de inmuebles, de constitución de compañías, de transferencias de cuotas o partes sociales, de compra bienes de joyas, de obras de arte, de ese tipo de artículos. Estoy llamado a hacer un conozca a su cliente. Tengo que llenar este formulario, tengo que establecer un oficial de cumplimiento, que no es más que la persona que va a servir de enlace entre mi empresa y las autoridades, específicamente la unidad de análisis financiero. Tú sabes que la ley 155/17 se complementa con un reglamento de aplicación instituido por un decreto emitido por el Poder Ejecutivo recientemente en este mes de noviembre. El reglamento viene a aligerar esa carga al establecer que para el caso de los sujetos obligados, que son pequeñas, medianas empresas, el oficial de cumplimiento pueda ser la propia persona que dirige su negocio. Evidentemente tiene que capacitarse porque debe ser una persona con un mínimo de información para que pueda hacer bien su trabajo, su labor. Claro, vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar sobre quién es esa entidad que supervisa la implementación de la ley 155/17, quién debe regular a los sujetos obligados. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con la licenciada Luisa Nuño y hablando sobre las obligaciones que tienen las empresas y personas en virtud de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo número 155/17. Luisa, nos quedamos con una pregunta en hold en el segmento anterior. ¿Quién es la entidad o cuáles son las entidades que deben entonces supervisar tanto la implementación de la ley 155/17 como a los sujetos obligados? Porque hablamos de personas y empresas que ejercen distintas ramas de actividad económica. El abogado tiene su propio sector, el ingeniero tiene pues su sector, no son sectores regulados con ese nivel de detalle y de supervisión que tienen, por ejemplo, la banca y los puestos de bolsa, que tienen sus propios organismos reguladores. Entonces me pregunto, ¿qué ocurre en el caso mío como abogado? Que me veo en el espejo ya como sujeto obligado. Sí, bueno, la ley fue clasificando el ente supervisor precisamente atendiendo al sector en donde opera el sujeto obligado en cuestión. De tal manera que para la banca, para las entidades de intermediación financiera, nuestro ente supervisor es la Superintendencia de Bancos. Para las cooperativas, que son un sujeto obligado nuevo, de nueva inclusión, está el IDECOP. Para las entidades del mercado de valores está la Superintendencia de Valores. Para los casinos, juegos de azar, las bancas de loterías, está la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda. Y para el resto de los demás sujetos obligados, incluyendo ahí las empresas constructoras, las empresas de factoraje, los abogados, los comerciantes de joyas, de obras de arte, los dealers de vehículos. Los dealers de vehículos, está la Dirección General de Impuestos Internos, que son los entes que se van a encargar de darnos el seguimiento, de darnos también unas pautas, porque esas pautas nos ayudan a cumplir. Ya la ley me dijo qué es lo que tengo que hacer y qué tengo que abstenerme de hacer. Ahora cada
ente supervisor, cada ente regulador, me va a marcar pautas más específicas, me va a emitir instructivos que me van a ayudar en esa labor de cooperación y prevención del lavado de activos que el Estado Dominicano está llamado a realizar para que tengamos una economía sana. ¿Y cuál es la unidad de análisis financiero en este entramado de organismos reguladores? ¿Cuál es su función? La unidad de análisis financiero, la UAF, es un ente autónomo, no depende de la superintendencia de bancos ni la de valores que tradicionalmente la habíamos asociado, porque sí está conectada con el sistema y la reportería tradicionalmente se hacía vía la superintendencia de bancos, pero en realidad es que la unidad de análisis financiero es un ente autónomo, responde al Comité Nacional de Prevención del Lavado de Activos y es el ente al que le vamos a reportar cuando como sujeto obligado detectamos una operación sospechosa. ¿Y qué es una operación sospechosa? Es una operación inusitada, inexplicable, que llama la atención. Yo cuento la anécdota de que al abogado que se le presenta cerrando una transacción inmobiliaria, se le presenta un comprador, por ejemplo, con un maletín y la cantidad para cerrar el negocio de 30, 40 millones de pesos, es inusitado. Claro. Debe generarme algún tipo de sospecha, porque tú y yo no andamos con un maletín con 30, ni con 40, ni 50 millones de pesos encima, por un tema de seguridad, de logística, por un tema de razonabilidad. Entonces eso es una operación sospechosa. ¿Qué voy a hacer cuando me encuentre como sujeto obligado ante una cosa como esta? Voy a enviar un reporte a la unidad de análisis financiero. En el caso de la banca o de cualquiera de los sujetos obligados que reciba transacciones en efectivo dentro de los umbrales que la ley permite, en el caso de los demás sujetos obligados que no son bancas, que no son entidades de intermediación, si recibo por encima de $15,000 en billete, en efectivo, debo hacer un reporte de transacción en efectivo. Y puede ser que al final se haga una pequeña investigación y esa transacción sea lícita. ¿Cuántas veces nos hemos ido de un banco a otro con el efectivo? Claro. Porque de mi cuenta de ahorros en dólares de una determinada entidad financiera retiré $20,000 porque voy a comprar un vehículo y quiero hacer el canje, la operación del canje en el banco de enfrente, porque me da mejor tasa. Claro. No pasa nada. Voy de un banco a otro con mis $20,000. Me van a pedir que declare el origen de esos fondos. Y yo voy a decir, estos son unos ahorros que tenían en tal banco. Mire aquí donde está el voucher, que lo acabo de retirar, y llenaré un formulario, que es el RTE, el reporte de transacciones en efectivo, y bueno, se investigará y se determinará. Ni siquiera me daré cuenta que estoy siendo investigado, pero sí se va a hacer una pequeña investigación, claro, para determinar que no pasó nada. Claro. ¿Hay alguna sanción por el no cumplimiento de este tipo de obligaciones? Ay, sí, Boris, hay sanciones y muy fuertes. Yo digo que... ¿En contra de los sujetos obligados? Sí, en contra de los sujetos obligados. Si hay sanciones, yo digo como Sabina, que nos duelen en la bolsa y la vida. En la bolsa y la vida, porque hay sanciones económicas, hay multas administrativas y multas penales bastante altas, y hay también sanciones penales, penas privativas de libertad para ciertas actividades que te voy a comentar ahora, que pueden llevar a un sujeto obligado a la cárcel. Y bueno, desde el punto de vista de las sanciones económicas, multas tanto en lo administrativo como en lo penal, pues cuando hay retraso en el cumplimiento de la reportería, que hay que hacerla en determinados plazos, cuando hay obstrucción en la labor que hace la unidad de análisis financiero, cuando se pretende no entregar una información para de alguna manera colaborar con aquella claro, persona que está blanqueando capitales, pues hay esas sanciones que en la parte administrativa pueden ser muy graves, graves y leves, y que están clasificadas también atendiendo a que el sujeto obligado sea financiero o no financiero. En el caso de los sujetos obligados financieros, como tienen más tradición
en el cumplimiento y prevención del lavado de activos, las sanciones son mucho más fuertes. Y encontramos que una multa puede llegar a 10 millones de pesos cuando estamos ante una infracción grave, y que pudiéramos que frente a una infracción leve podríamos estar recibiendo una multa de 3 millones de pesos, por ejemplo, en una leve. Y en el caso de los no financieros que se están estrenando, que aunque la ley del 2002 lo contemplaba, era una ley con sus imperfecciones y no se aplicó, pero que ahora se están estrenando o tienen la vocación de estrenarse en la práctica. Hay sanciones también muy fuertes donde una leve, por ejemplo, va entre 300,000 pesos y 1,000,000. Y esas son las que menos cuestan, entonces nos va a doler en la bolsa si no cumplimos. Y nos duele en la vida porque podemos ir a prisión básicamente por 3 actividades. Me gusta señalarlas así porque no hay que complicarse mucho. Mira, cuando este sujeto obligado intencionalmente incumple con sus obligaciones de reportar la información, las transacciones sospechosas, de colaborar con la UAF, es uno de los tipos penales. Cuando este sujeto obligado falsea o adultera los registros y la documentación de soporte que debe estar disponible para la unidad de análisis financiero. Y por último, cuando este sujeto obligado comparte con terceros no autorizados el hecho de que él ha sido requerido o que él ha suministrado información a la unidad de análisis financiero. Esto te puede llevar hasta por 5 años a prisión, y puedes tener multas penales de hasta 400 salarios mínimos, y puedes tener también inhabilitación para el ejercicio de tu profesión. Puedes tener, por ejemplo, una inhabilitación para que una entidad de intermediación financiera no te pueda contratar, ni siquiera para que sirvas de chofer en esa entidad. Esas son sanciones muy fuertes. Es un régimen bastante fuerte. Pero fíjate que son actividades, básicamente 3, estas que te acabo de mencionar, muy puntuales. Que esas son las que constituyen ya delitos penales. Delitos penales, de las que tenemos que cuidarnos. Claro, eso es en adición a las multas administrativas, que pueden ir las leves de 300,000 a 1,000,000 de pesos. En el caso de los no financieros. Claro. Y en el caso de los financieros, pues puede ir muchísimo más, puede ir de 1 a 3 millones, si la memoria no me falla. Y la banca, bueno, se queja porque son multas muy, muy fuertes, pero Luisa, también hay que entender un poco que ya tenemos más tradición haciendo esta labor. Luisa, ya para terminar, ¿existe un plazo de adecuación para nosotros los sujetos obligados no financieros, por lo menos? Porque ya los financieros tenían más o menos un sistema de debida diligencia aplicándose. Entonces, estas obligaciones, estas sanciones, ¿ya están vigentes? Lamento decirte que sí, que están vigentes. La ley está vigente desde el 1 de junio del año 2017, del presente año. Y la razón por la que no se le dio una vacación es la prisa que tenemos, porque el país se enfrasca a principios de año 2018 en una evaluación del GAFILAT, que es el capítulo al que pertenece la República Dominicana dentro de lo que es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Nosotros necesitamos colocarnos en una buena posición para pasar esa evaluación que viene a hacer el GAFI al país. Si no lo hacemos, la economía dominicana va a sufrir grandemente, porque no caer en una lista de esas negras del GAFI significa que se afecta la banca transnacional y que se afectan los movimientos internacionales de fondos, que se afecta la inversión extranjera y que por lo tanto vamos a tener una economía en el piso. Y esa es la razón por la que el Estado se apuró en publicar esta ley y en ponerla en vigencia. Ahora bien, haciendo uso de las atribuciones que la propia ley le dio, el Poder Ejecutivo, vía el Reglamento General de Aplicación, ha ido modulando. Y por eso vemos textos en el reglamento que nos indican, por ejemplo, que las normas de esta ley comienzan a aplicarse fielmente una vez entra en vigencia el reglamento, y entran también los reglamentos sectoriales que debe dictar, por ejemplo, la DGI para los abogados y sus entes supervisados, y los demás entes para su determinado sector, que es un alivio que ha venido a dar el reglamento en ese sentido. Muy bien. Luisa, muchísimas gracias por asistir a Enfoques Jurídicos, y amigos, hasta una próxima entrega de su programa.